¿Cómo está la hinchada? Bienvenidos a Ajeno el Tiempo. 30 años se cumplen de la edición de Euthanasia, el sexto álbum de estudio de Megadeth, el cual fue editado el 31 de octubre de 1994. Recordemos que Megadeth venía de una etapa muy exitosa comercialmente, que fue con su disco anterior, llamado Countdown to Extinction, de 1992. Y bueno, tras ese disco aparecen con este trabajo que, bueno, fue un disco amado y odiado, no solo por los seguidores de la banda, sino por el público en general, ¿no? Y bueno, como hacíamos siempre, ¿no? Vamos a analizar la portada, la música, las letras y sacarle todo el jugo posible a este disco, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a los beats. El título del álbum es una combinación de las palabras youth, juventud, y eutanasia, que se refiere al acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa por la propia persona y con el objeto de evitar su sufrimiento mediante la prestación de ayuda para morir. Según el propio Mustaine, proviene de escuchar acerca de Jack Kevorkian, conocido como el Doctor Muerte, un médico y activista estadounidense que generó controversias por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes bajo el lema "Morir no es un crimen". En 1987, Kevorkian publicó un anuncio en los diarios de Detroit ofreciéndose como médico para la orientación a la muerte, lo que provocó que el estado de Michigan le revocara su licencia, impidiéndole ejercer su profesión y atender pacientes. Entre 1990 y 1998 asistió la muerte de enfermos terminales mediante una máquina que permitía que los pacientes se autoadministraran químicos para terminar con sus vidas. Tras varios juicios, fue condenado a entre 10 y 25 años de cárcel, de los cuales cumplió solamente 8, por el asesinato en segundo grado de Thomas Young, un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, a quien administró las drogas letales. La formación de la banda para este álbum fue la siguiente: Dave Mustaine en guitarra y voz, Marty Friedman en guitarra, Nick Menza en batería y David Ellefson en el bajo. La portada del disco, creada por Hugh Syme, presenta a una anciana colgando bebés en un tendedero aparentemente interminable, que se inspiró directamente en una línea de la canción que da nombre a la placa: "Nos han colgado para secarnos", en una clara crítica hacia cómo se destruye la juventud, que fue mal interpretada en algunos países, llevándola a su censura. Syme es un artista conocido por sus trabajos en el material gráfico para conjuntos de rock y metal. También fue músico y sus aportes como tecladista se pueden apreciar en algunas canciones de Rush, con quienes comenzó creando carátulas desde el álbum Careless of Steel en 1975, además de ser el artífice de su famoso logotipo. La mascota del grupo, Big Rattlehead, que apareció en sus 4 primeros álbumes, no se incluye en el diseño de tapa, siendo desplazada en esta ocasión a la otra cara del booklet. En la imagen aparece vestido con una túnica de parca, teniendo en brazos a un recién nacido, parodiando al icónico cartel Le Fant de la cadena de pósters Athena, más conocido como Man and Baby, de 1987. Desde el punto de vista estrictamente musical, el álbum se compone de 12 canciones, y lo que más llama la atención o lo que más resalta es que son temas lentos, a medio tiempo, más accesibles, un tinte radial. Realmente es un disco con una orientación mucho más comercial, ¿no? Que no vas a encontrar la velocidad que estaba en los primeros 4 trabajos, ¿no? Y bueno, el álbum comienza con el tema 1, que es Reckoning Day. Bueno, lo primero que llama la atención en esos segundos ahí de la intro del tema es la producción, ¿no? Una producción impecable. Se vos lo pones al disco físico en el equipo y te tira para atrás, ¿no? La verdad es que la producción excelente.
Y bueno, ahí como escuchamos, como habíamos dicho, son temas a medio tiempo, gancheros, más pogueros, más accesibles, con esos estribillos pegadizos, ¿no? Y bueno, la letra del tema este habla sobre a entender que todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, en algún momento nos vuelve, ¿no? Es como el karma. Bueno, después llega el tema 2, que es Train of Consequences. Bueno, y como seguimos viendo, son temas a medio tiempo, como hemos dicho. Y por ahí está, este disco dividió muchas aguas, ¿no? Entre por ahí los fanáticos más acérrimos de la banda, que estaban más familiarizados con el sonido de los 4 primeros discos, y bueno, estos temas más pausados, ¿no? Y bueno, yo siempre este disco lo emparento más con el anterior, como en una primera etapa, podríamos llamarle, de los 4 primeros discos, donde había mucha velocidad, mucho thrash metal, y después con el disco anterior comienza como esta etapa, la etapa comercial de Megadeth, ¿no? Y bueno, la letra de este tema habla sobre una temática que está muy presente en la actualidad, que es la adicción a los juegos, ¿no? O sea, juegos de mesa, juegos online que hay ahora, y de transformarse en un adicto a ellos, ¿no? Bueno, después saltamos al tema 4, que es Tout le monde. Bueno, este es un temazo, que bueno, siempre lo tocan en vivo, ¿no? Es una power ballad, podríamos decir, si se le pueden clasificar así, ¿no? Y bueno, este tema estuvo censurado en su momento por MTV, porque si uno se pone a interpretar la letra, da a entender como que es una persona que se está suicidando, se está por suicidar, y se está despidiendo de toda su familia, sus amigos, ¿no? Como dice la letra, llegó el momento de partir. A todos mis amigos, a todo el mundo, como que les avisa que se está yendo de este mundo terrenal. Ahí lo dice, ¿ves? Ahí lo nombra la parte que estaba hablando. Bueno, después llega el tema 5, que es Elysian Fields, que bueno, también es un tema a medio tiempo, que la letra habla sobre los campos elíseos, ¿no? Que en la mitología griega eran lugares que estaban destinados a los dioses más importantes después de su muerte, ¿no? O después, otro también tema importante del disco es de Family Tree, ¿no? El tema 8, que bueno, también es un tema que uno cuando lee la letra parecería ser un tema de amor, pero en realidad está referido, es un amor perverso, ¿no? Como un amor entre familias, que es lo que se conoce como incesto. O después también otro tema importante, Euthanasia, que bueno, ya habíamos hablado al principio cuál es el significado y el juego de palabras que hay en su nombre, ¿no? Después, otro tema también importante es el tema 10, que es Black Curtains, que bueno, esta es una metáfora para referirse a las guerras nucleares, como esas cortinas de humo, esas cortinas de radiación que se generan en el cielo, ¿no? Y de ahí viene la metáfora esa. Y bueno, por último el disco termina con el tema 12, que es Victory. Y bueno, este es un temazo también, ahí como que aumenta la fuerza en el final del disco. Y este tema habla la letra sobre Victory, bien por victoria, supuestamente la victoria entre comillas de Mustaine contra su adicción a la cocaína, ¿no? Y el tema llama la atención de que si uno ve la letra, va nombrando distintos temas de los discos anteriores, ¿no? Yo este disco siempre lo separo como en dos mitades, ¿no? Una primera mitad, que es la que más me gusta a mí, en donde para mí está lo mejor del disco,
y una segunda mitad en donde el disco decae un poco, pero como que repunta con este último tema. Y bueno, es un disco que a mí me gusta, me parece muy bueno, pero que no está a la altura de sus 4 primeros trabajos, ¿no? Porque son más del thrash, más veloz y violento. Este disco se aleja de eso, ¿no? Son sonidos como lo que hizo Metallica desde el Black Album en adelante, o sea, un sonido más comercial, más digerible, que puede llegar a mayor cantidad de gente y obviamente vender más discos, ¿no? O sea, pero bueno, como había dicho, tiene temas, son gancheros, temas más pogueros, más accesibles. Pero bueno, eso no lo hace un mal disco, ¿no? Me parece un muy buen disco, pero lo pongo como en un segundo escalón, ¿no? Junto con el Content of Extinction, por ejemplo, lo asocio mucho a ese disco, ¿no? Disco que por ahí se aleja de sus primeros trabajos. Lo más importante es lo que vos opines de este disco, ¿sí? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, a 30 años de su edición, en el año 94, quería hacerle una reseña de este trabajo, que bueno, es uno de los discos que más escucho de Megadeth, ¿no? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, lo leo en los comentarios y nos vemos en la próxima.